día, tardes o noche, dependiendo del horario en que lo estén viendo. Nosotros somos estudiantes de enfermería de la Universidad Tecnológica del Chocó y nuestros nombres son Eliseo Quejada y de Dayana Martínez Mosquera. En este video les estaremos hablando sobre el ciclo del oxígeno, sus características, su importancia y cuál es su interacción con la Tierra y con los seres vivos. Para poder explicar o ahondar en el ciclo del oxígeno debemos saber primeramente qué es el oxígeno. El oxígeno es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica con el número atómico 8 y con el símbolo O mayúscula. Es un gas que no tiene ni color ni olor y se encuentra en el aire, en el agua, en los seres vivos y en la mayoría de los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Es esencial en la respiración y en la combustión. También se utiliza para soldaduras, se administra en personas con problemas respiratorios y también se utiliza para personas que vuelan a altitudes elevadas. El oxígeno es fundamental para el proceso de la respiración aeróbica, ya que es aquí donde se utiliza para descomponer nutrientes y obtener energía en forma de adenosin trifosfato. También es esencial para mantener el equilibrio ácido-base. ¿Qué quiero decir con esto? Para mantener un pH balanceado en el organismo. También ayuda en la función de diversos órganos y sistemas, tal como el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Cabe resaltar que las células sin oxígeno no pueden sobrevivir, ya que se puede producir un daño tisular en esta o incluso llegar a la muerte. El ciclo del oxígeno es la circulación del elemento oxígeno en el interior y la superficie de la Tierra, a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Este es esencial para mantener el equilibrio de este elemento en la biosfera. A través de procesos como la fotosíntesis y la respiración, el oxígeno se intercambia entre otros seres vivos y el ambiente, permitiendo la vida en la Tierra. Además, el ciclo del oxígeno está estrechamente relacionado con el ciclo del carbono y otros elementos, desempeñando un papel crucial en la regulación del clima global y la estabilidad de los ecosistemas. En esta imagen se puede evidenciar el proceso de la fotosíntesis y el de la fotólisis, que es la descomposición química que, durante el proceso de la fotosíntesis, sufre una molécula de agua debido a la acción de los rayos ultravioleta, y esto libera oxígeno molecular u ozono. Vemos que las plantas liberan oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, que es cuando las plantas reciben la luz solar, hacia la atmósfera. A su vez, es tomado por los animales mediante el proceso de la respiración y estos exhalan dióxido de carbono. El ciclo hidrológico participa mediante la evaporación y precipitación, que es cuando, por el calor que desprende el sol, el agua se evapora y sube hacia las nubes, cargándolas, y luego de un tiempo, esta cae en forma de lluvia hacia los mares, lagos, lagunas, océanos, ríos, etc. El ciclo del oxígeno consta de varias características y entre estas destacan que como elemento químico abunda en la naturaleza y en diversas combinaciones químicas, tal como lo está el oxígeno molecular en forma de gas O2, dióxido de carbono CO2 y agua H2O. También tenemos que este ciclo forma parte de otros ciclos como el del hidrógeno y el del carbono. También pasa por varias capas o esferas de la Tierra. Su mayor interacción se da con otras moléculas o seres vivos y sucede en la atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera. También se clasifica en dos tipos de procesos, un ciclo lento o geológico y un ciclo rápido o biológico. En la etapa de la fotosíntesis, las plantas utilizan energía solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno, liberando a la atmósfera como producto de desecho. La respiración celular es el proceso por el cual los organismos utilizan el oxígeno para descomponer la glucosa y obtener energía, liberando dióxido de carbono como subproducto. Es un proceso metabólico que consiste en oxidar nutrientes y obtener energía de ellos en forma de ATP, para lo cual se requiere oxígeno. Los carbohidratos, lípidos y proteínas pueden ser procesados y consumidos como fuente de energía, los cuales terminan siendo completamente oxidados y reducidos a dióxido de carbono y agua, que son los productos finales de la respiración. La descomposición es el proceso en el cual los organismos descomponedores
o sea, bacterias, hongos, insectos, gusanos, etcétera, descomponen la materia orgánica, que pueden ser restos de plantas, animales muertos, excrementos y residuos vegetales, liberando dióxido de carbono al ambiente y reciclando nutrientes, incluyendo el oxígeno. La descomposición ocurre cuando los organismos descomponedores descomponen la materia orgánica muerta, liberando dióxido de carbono y nutrientes al ambiente. Esto permite que otros organismos, como las plantas, puedan utilizar esos nutrientes y liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. El ciclo del oxígeno, como se había mencionado anteriormente, consta de dos tipos de ciclo: el ciclo rápido o biológico y el ciclo lento o geológico. En este caso les vengo a hablar del ciclo rápido o biológico. El ciclo rápido del oxígeno pasa por los seres vivos en concreto de la siguiente forma. Primero, las plantas, los árboles y el fitoplancton, al realizar el proceso de la fotosíntesis y nutrirse con minerales y agua, liberan oxígeno hacia la atmósfera. Segundo, el oxígeno que está en la atmósfera es tomado por los animales mediante el proceso de la respiración. Asimismo, también es tomado por las plantas, pero este proceso se da durante la noche. Tercero, los animales al respirar exhalan dióxido de carbono hacia la atmósfera. Cuarto, el dióxido de carbono es tomado nuevamente por las plantas, los árboles y el fitoplancton como parte del proceso metabólico. Todo esto para volverlo a convertir en oxígeno hacia la atmósfera. A raíz de toda esta información se puede decir que este elemento pasa por todos los seres vivos de una forma cíclica. También tenemos una imagen fácil y sencilla de describir. Tenemos el sol y se evidencia un árbol. Sabemos que las plantas generan oxígeno a través de la fotosíntesis cuando reciben la luz solar, y luego este oxígeno es enviado hacia la atmósfera, donde desde aquí los animales y las plantas también reciben el oxígeno para llevar a cabo sus funciones vitales. Al ser exhalado, en el caso de los animales, expulsan dióxido de carbono, y aquí se hace un proceso repetitivo en el cual las plantas reciben el dióxido de carbono para convertirlo nuevamente en oxígeno, enviarlo hacia la atmósfera y que los seres vivos lo tomen y aprovechen este. También tenemos el ciclo lento o ciclo geológico del oxígeno. Este consta de 3 partes. Tenemos el ciclo hidrológico, el cual el agua de los cuerpos de agua se evapora con el paso del tiempo. Este vapor de agua contiene partículas de hidrógeno y oxígeno. Al llegar a la atmósfera, parte del vapor de agua condensa y cae en forma de precipitación. No obstante, la radiación solar rompe algunas partículas de agua, dejando oxígeno libre en la atmósfera, el cual puede quedar en forma de oxígeno molecular, O2 u ozono O3. Esta reacción se conoce como fotólisis del agua. Tenemos la oxidación. Aquí el oxígeno presente en la atmósfera, litosfera e hidrosfera reacciona con minerales y compuestos. Combinándose con ellos, estas moléculas oxidadas con el paso del tiempo reaccionan por otras o se deshacen, dando así oxígeno molecular libre. Por último tenemos la descomposición. Aquí los seres vivos que mueren son descompuestos principalmente por bacterias y hongos. Para realizar esta descomposición se usa oxígeno además de otras moléculas y se suelta dióxido de carbono. Este lo utilizan las plantas como nutrientes para así mismo devolver oxígeno a la tierra.